Hola hermanos, llegamos prácticamente al último día de Navidad, del tiempo de la Navidad, porque mañana con la fiesta del bautismo del Señor, pues resulta ser que esa es una fiesta bisagra, porque termina siendo al mismo tiempo de Navidad, ahí concluye el tiempo de Navidad, pero comienza el tiempo ordinario. Así que el día de hoy, 8 de enero del 2022, es sábado después de Epifanía. Se nos termina el tiempo de la Navidad, como les digo, agradecidos con el Señor que nos ha permitido llegar hasta este punto y con la alegría de haber celebrado unas fiestas a pesar de la pandemia, a pesar de tanta crisis, pero vamos, seguimos adelante. Bueno, a ver, hoy es día de San Lorenzo Justiniano o Giustiniani en italiano. Es una figura bastante controversial, si lo quieren. Él nace en 1381 en Venecia. Era de una familia noble, su papá se llamaba Bernardo y su mamá se llamaba Querina y apellido Querini, fíjense ustedes qué bien simpático, o Querini. El asunto es que su papá muere cuando él está muy pequeño y le toca a su mamá ser la preceptora, la educadora, la formadora. Y realmente el muchachito era muy piadoso. Fíjense que cuando lo regañaban y lo ponían ahí en su lugar, pues él sencillamente decía, yo quiero ser santo. Y entonces ordenaba su vida fácilmente. Cuando tenía 18, 19 años, entra en un momento de crisis. Tenía un sacerdote familiar, un tío, que era preboste de San Jorge. Y ahí van a hacer, de hecho, una congregación que va a dar paso a un papa, que es el Papa Eugenio IV, que de hecho va a nombrar obispo a San Lorenzo. Entonces, fíjense, el detalle es que él lleva una vida ascética increíble. Oigan, los mismos superiores decían, cálmate muchacho, o sea, demasiado, era rigurosísimo en el cumplimiento de la pobreza. Miren, no puso pie en su casa. Era una casa de mucho dinero, ¿no? Y entonces llegaba a pedir limosna, pero se quedaba, dicen que desde una cuadra allá de lejitos, y le gritaba, por piedad, una limosna. Y salía la mamá a darle, le llevaba una bolsa, y él agarraba un par de panes y nada más, y se acabó. Eso era todo lo que hacía. Y ya les digo, hay un montón de historias con respecto a eso. Es ordenado sacerdote en 1406 y lo ponen de preboste ahí en San Jorge. Nace esa congregación la congregación de San Jorge va teniendo un montón de vocaciones, también gracias a él, porque había muchos que buscaban imitarlo. Muy inteligente, muchos escritos de él, creo que son 18 libros o algo así más o menos que escribió. Yo recuerdo que cuando yo estudié esta parte de la historia, es parte de la historia nueva, me tocó leer una buena parte de su escrito, los grados de perfección. Interesantísimo. Bueno, vamos, en 1433 es nombrado obispo de Castello. Castello en ese momento hace parte, digamos, la diócesis abarcaba una parte de Venecia. Y luego, más adelante, en 1451, lo van a nombrar, muere el obispo de Grado, así se llamaba, Grado de Venecia. Y entonces juntan las diócesis, y entonces a él lo nombran patriarca de Venecia. Fíjense, el primer patriarca de Venecia. Ha habido algunos patriarcas de Venecia muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, San Juan XXIII, el futuro beato, el Papa Juan Pablo I. Es decir, es una diócesis muy, muy importante allí en el norte de Italia. Bueno, en fin, ya les digo, escritor, asceta, místico, porque tuvo muchas experiencias místicas. Quisiera contarles aquí alguna, porque la que se le aparecía era la sabiduría, una dama, una doncella preciosa que le decía, deja de andar buscando en otro lado, concéntrate en lo que realmente vale y abreva pues de mi conocimiento. Él muere pues un 8 de enero de 1400. Miren que aquí es un problema, Yo, en mi lógica del asunto, es 1455, pero yo he encontrado algunos libros en los que dice 1456. Bueno, igual. Y el tema también con esto es que se le celebra normalmente en septiembre por el aniversario de su ordenación episcopal. Pero él murió un 8 de enero y fue canonizado en 1690. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Terminamos de leer la primera carta del apóstol San Juan. Ya hoy los últimos consejos, si lo quieren, del apóstol Juan, capítulo 5, versículos del 14 al 21. Queridos hijos, la confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha.
Si estamos seguros de que escucha nuestras peticiones, también lo estamos de poseer lo que ya le pedimos. Si alguno ve que su hermano comete un pecado de los que no llevan a la muerte, que pida por él y le obtendrá la vida. Esto vale para los que cometen pecados que no llevan a la muerte, porque hay un pecado que sí lleva a la muerte, por ese no digo que se pida. Toda mala acción es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege y no lo toca el demonio. Sabemos que somos hijos de Dios mientras que el mundo entero yace en poder del demonio. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya y que nos ha dado inteligencia para conocer al Dios verdadero. Nosotros permanecemos fieles al único verdadero porque permanecemos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos míos, no adoren a los ídolos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces comencemos. La primera cosa. La confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos de acuerdo a su voluntad. Ojo con esto, ¿no? De acuerdo a la voluntad. O sea, yo le puedo pedir a Dios, qué sé yo, un carro nuevo. Señor, te pido un vehículo nuevo. Pero eso no es la voluntad de Dios. Entonces nada, me voy a quedar pidiendo de puro gusto. Entonces le hay que pedir lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios. No pedir algo que ofenda la voluntad de Dios. Entonces Él nos escucha. Claro que sí. Ahora bien, si Él escucha nuestras peticiones, si sabemos que Él las escucha, tenemos que vivir seguros de que ya nos lo concedió. Eso se llama audacia filial, ¿no? Es confiar en que el Padre, que conoce nuestras necesidades, nos va a conceder aquello que esté de acuerdo a su voluntad. Luego, la vida fraterna. Si miras que tu hermano peca, ora por él. Sí, óralo, ora. El Señor Jesús nos dirá, llámalo aparte, corrígelo. No, sí, bueno, pero lo primero es orar por él. A veces por eso nos cuesta. Lo criticamos. Hablamos de él a espaldas de él, no le decimos a él las cosas. Bueno, y entonces ¿dónde queda nuestra caridad fraterna legítima? Y luego él habla del pecado mortal. Cuidado que aquí entiende Juan, al menos según la lógica de la doctrina de la tradición juánica, es que el pecado es lo que separa el pecado grave es la pérdida de comunión con Dios. Acuérdense que él ha hablado mucho del anticristo en esta primera carta. Entonces es lo que va contrario a Dios, lo que va contrario a su voluntad y que separa de Dios. O sea, lo que rompe en la relación con Dios. Y por ese pecado dice, no digo que él se pida. Bueno, evidentemente nosotros llegaríamos a otra cosa, no habría que pedirlo. Toda mala acción es pecado, le dice él, sí, claro, pero hay algunos que no llevan a la muerte. Y eso es muy cierto. Esa clasificación que hacemos a veces de pecados veniales, pecados mortales, bueno, puede tener su origen teológico aquí, claro que sí, pero hay que ir más lejos, ¿no? Pecado es pecado. Y aunque efectivamente hay algunos pecados que por la materia son más graves que otros, por el mismo hecho de lo que son, nosotros lo que tenemos que hacer es empeñarnos en vivir según ese Dios verdadero al que hemos conocido, para que su Espíritu nos proteja y nos acompañe y nos sostenga, que eso es lo que pide. Nosotros permanecemos fieles porque permanecemos a Dios, porque permanecemos fieles en Jesucristo su Hijo. Él es la vida. Fíjense, Él es la vida, Él es la verdad. Hijos míos, dice, fíjense el último consejo, no adoren a los ídolos. Ay, Dios mío, el ídolo, los dioses menores, ¿no? El ídolo del poder, del tener, del placer sin reglas morales. Ahí está. Y qué fácil sucumbimos nosotros a estas cositas. Bueno, vamos, el Evangelio. Leemos Juan, fíjense, Juan capítulo 3, versículos del 22 al 30. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan, mira maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio está ahora bautizando y todos acuden a él. Contestó Juan, nadie puede apropiarse nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la novia es el novio. En cambio, el amigo del novio que lo acompaña y lo oye hablar se alegra mucho de oír su voz. Así también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga menos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, los que tienen ya varios años de estarme acompañando con estas meditaciones. ¿Cuántas veces les he dicho? No para que vayan a registrar cuántas veces, no. Pero les he dicho infinidad de veces que el pecado más grave en la iglesia es el pecado de la envidia. ¿Cuánto daño hace? Porque el envidioso calumnia, el envidioso inventa, el envidioso rompe, el envidioso divide. Qué linda la madurez de Juan el Bautista. No es envidioso, no anda generando divisiones,
sencillamente se alegra de escuchar la voz de Jesús, se alegra de conocerlo, se alegra de haber preparado el camino. Él no se, y lo llegaron, aquel del que hablaste, allá está bautizando, y vamos, hay que detener, ¿se acuerdan? El mismo Jesús le va a pasar. Ahí vimos uno, le va a decir mi tocayo Juan, que estaba expulsando demonios en tu nombre y hemos querido impedírselo. Hombre, no lo hagan, les dice Jesús, si el que no está conmigo, si el que no está conmigo desparrama. Pero si el que hace lo mismo que nosotros, está con nosotros. Y eso a veces nos cuesta entenderlo, ¿no? A veces es tan complicado, ¿no? El que no está contra nosotros, está por nosotros. Y bueno, el pecado de la envidia, ya les digo, hace tantísimo daño. Yo lo miro cada vez, porque yo soy historiador, pues, y entonces claro que lo noto a lo largo de la historia. Miren, siempre va ligado el envidioso a la calumnia. Siempre el envidioso calumnia, siempre el envidioso miente, siempre el envidioso busca dañar la imagen del otro, busca dañarlo. Se siente amenazado por el solo hecho de que el otro existe. Así de sencillo, se siente amenazado por eso. Y luego, el calumniador, el mentiroso, divide. Y le encanta dividir. Y entonces aparece, y muchas veces este tipo de personas, estos envidiosos, aparecen como gente pura, como gente perfecta, como gente, se visten diferente, caminan diferente y aparecen muy piadosos. Hay que tenerles mucho cuidado, Juan el Bautista es todo lo contrario. Es preciso que él crezca y que Dios disminuya. Eso es lo lindo de él. Esta traducción dice que yo venga menos. Bueno, yo ahora me lleno de alegría. Mire, si usted tiene un corazón limpio, no aparenta pureza, si usted es una persona que al contrario se alegra por el bien de los demás y ayuda a que los demás caminen, progresen, le aseguro que usted va a tener paz en su corazón. Les invito a hacer oración. Te damos gracias, Padre, por Jesucristo, tu Hijo. Te damos gracias, Padre, por Juan Bautista. Te damos gracias, Padre, porque cuentas con nosotros para continuar la misión de Juan Bautista. Que nuestra vida y nuestra voz griten que tú estás cerca, que el desierto de aldeas, pueblos y ciudades, en el desierto del vacío interior de muchas personas, que con nuestro compromiso, Señor, tú allanes los senderos, eleves los valles de depresión, la desilusión y la desconfianza, rebajes montes de orgullo y colinas de injusticia y endereces deseos y sentimientos torcidos. Padre nuestro, danos la fuerza de tu Espíritu para seguir el estilo de vida de Juan Bautista, para abrazar su pobreza y su austeridad, para defender la verdad con palabras directas y certeras, para ser humildes y no pretendamos grandezas humanas, para que nunca queramos ser salvadores de nada y de nadie, para que en nuestro corazón el pecado mengüe y Cristo crezca. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Lorenzo Giustiniani, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz fin de semana y feliz Navidad. Claro, pues ya el último día del tiempo de la Navidad, entonces pues ya les digo que mañana es una fiesta que me gusta decirlo bisagra. Lógicamente, litúrgicamente, todavía mañana es tiempo de Navidad. Feliz fin de semana para todos.